¡Augusto! ¿Qué te pasa, mijo? Tranquilo. Tranquilo, madres. ¡Augusto! ¡Oye! ¡Da la gente, hijo de tu pinche madre! ¡Ey! ¿Dónde está Augusto? ¿Dónde está? Ah, las tres viejas calladas, ¿no? Protegiéndolo, mija. ¿Dónde está ese Zoraida, ¿dónde está? ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Por supuesto que tengo idea. Que me mentiste una vez más. Tú sabes que ese perro estaba acá en la ciudad y no me lo dijiste. Mijito, estás diciendo tonterías. ¿Cuál tontería, Zoraida? Es la verdad, ella sabía que Augusto estaba acá. No, ella no tiene la culpa de nada, ¿sí? Cuando se enteró de todo, intentó que te lo dijéramos, pero después se detuvo para protegerte a ti. ¿Para protegerme a mí? Sí. ¿Para protegerme a mí? Sí, para O para protegerte. protegerla a ella, la amante de ese perro. No le Porque hables eso así, también lo no, sabías mira, en y su nunca me casa. lo contaste. Mi sobrina no tiene la culpa de nada. Ese hombre está desaparecido desde quién sabe cuándo. Entiéndelo. Esta morra sabe dónde está. ¿Dónde está? No tengo idea, Diego. ¿Sabes algo que yo no sepa? ¿Tú sí sabes en dónde está o qué? No sabemos de él desde hace días. ¿Qué hubo? ¿Cómo ves? Ching. ¿No se te ocurrió otra cosa? ¿Hablaste con la gente de Costa Rica? Sí, ya. Aceptaron los términos y tienen un avión esperándote en el aeropuerto de Toluca. Tú puedes pelar hoy mismo. Vientos, vientos. Escúchame, mi topo. Tú no te bajes del barco. No te rajes. Esto va a ser temporal. Nada más consigo unos hombres y una lana y me regreso. No es la primera vez que me tengo que levantar un madrazo de estos. Y de todos. Tú eres el único que ha sido leal conmigo. No, José, ¿sabes que puedes contar conmigo? Topo, te quiero un chingo. Tú eres como mi hermano. Si no fuera por ti, yo estaría muerto y enterrado como el Piochas. Pero cuando regrese y esté en la gloria otra vez, tú vas a estar sentado conmigo. ¿Y cómo me veo de güero? No tengo cara de Joselito, ¿verdad? Teléfono nuevo. Vámonos. Mira nomás, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, cabrón? Si no son animales, ¡quítales las cadenas ya! ¡Rápido, ¡No tengo tu tiempo! ¡Órale! Tranquilas, morras, no les va a pasar absolutamente nada. Yo no vengo de parte de José, al contrario. No le tengan miedo. Sir se las va a liberar a todas. Tú no estés... Hazte para allá. Quítate. El cártel de los Gaona ya no va a manejar más Babel. Su jefe ya no tiene lana, no tiene negocios, no tiene armas, así que ustedes ya no tienen que tener miedo de absolutamente nada. Ya que si ustedes se quieren quedar aquí, es muy su problema. Pero yo les ofrezco que si se vienen de mi lado, les prometo que no vuelvan a vivir esta pesadilla. Si les interesa, den un paso para el frente. Chulo, apareció José. Parece que se va a pelar del país. Voy para Toluca. Mándame la ubicación. Seguramente el perro de Augusto está con él. Su nombre es Augusto Orozco. Avise al MP. Sí, doctor. ¿Y cómo está, doctor? ¿Qué tiene? ¿Cuál es su situación? El paciente se encuentra en estado crítico. Sí, bueno, eso ya lo puedo ver, doctor, pero ¿qué, o sea, cuál es el proceso? ¿Qué van a hacer? El paciente presenta una hemorragia interna. Y la mejor opción es operarlo. Si no lo hago, puede morir. Bueno, pues entonces no hay que esperar más, opérelo. ¿Usted qué es de él? Sí, es... no, mi prometido. Yo. ¡Está fuera! ¡Está fuera! Joder. Me pelaste, cabrón. Mate, mami chula, que se mande a ese boldo. Por más plomo que le demos, el avión no se va a caer. ¿Este vato qué? Mira, dejaron botada esta gonorreíta. ¿A dónde se fue, Costa Rica. ¿Qué? Costa Rica. Mátalo. Tú no entiendes nada, ¿verdad? Sin el Joselito, todas las morras del Babel se van a escapar. Se van a venir para los Álamos y me van a denunciar. Por eso yo me tengo que desaparecer un rato, ¿no? Además, ya me enteré de que mi hijo sí estuvo en el hospital. Quiero averiguar cómo está eso. Lana, ¿dónde estás? En Babel, poniéndome al tanto. ¿Qué pasa? Encontraron a Augusto en un hospital y Diego va a ir a enfrentarlo. Me da un chingo de miedo que Augusto le vaya a decir que fui yo quien mató a su hermano. Me vas a matar. ¿Tú qué crees?
¿Sabes cuánto tiempo he esperado este momento? ¿Cómo te sientes? ¿Y acá? Duele. Lugo, recibe, cabrón, un poquito de toda la shit que me has hecho a mí y a toda la familia. ¿Qué se siente? Tú eres igual que yo. Te acercaste a los narcos. Negociaste con ellos. Yo solo les vendía gasolina. Y todo el mundo lo sabía. Andaba por la pinche vida diciendo que soy un vato bien respetable, cuando en realidad soy una mierda de persona. Y Elsa, ¿qué? Con la guerra que le declaraste a Gavino, te llevaste a Eliseo entre las patas. Él está muerto por tu culpa y tú lo sabes. Esto, pues nomás es porque te quiero agradecer. Me pudiste haber delatado, pero no lo hiciste. Eso lo hice por Diego. Jamás haría algo para perjudicarlo. Bueno, él y yo ahora estamos juntos y así quiero que sea siempre. Es lo único que me importa. De esto estoy segura que él también, ¿no? Digo, tú te puedes quedar aquí, bailar, hacer lo que te dé la gana. Pero aprovechando el momento quería aclararte algo. Yo no te quité a Diego, ¿eh? Tú te metiste cuando él y yo ya teníamos una relación. Y bueno, ahora estamos con quien debemos estar. Tú con tu esposo y tus hijos y yo con Diego. Mira, Isabel, si tú no te metes conmigo, yo no me voy a meter contigo. Y así todos vivimos en paz. ¿Tenemos un trato? Sí, tenemos un trato. Tienes suerte, cabrón. Que no soy un poco güey como tú. No me atrevo a matarte aquí todo madreado. Te voy a esperar. Te voy a esperar allá afuera. Parados, como los hombres. Y nos vamos a romper el hocico. Nos vamos a romper el hocico. Hasta que alguno de los dos se muera. Hola. ¿Cuánto tiempo sin vernos, Chabela? ¿Y este hombre qué hace aquí? Lo único que voy a decir, Porfirio, es que saques a este hombre de mi casa. No te quiero cerca de mis hijos. Porque eres capaz de hacerles lo que le hiciste a las muchachas, ¿o qué crees? Que ya se me olvidó lo que le hiciste a Lourdes. Ya quiero que regresemos al pueblo. Quiero que lleguemos agarrados de la mano. Mateo. Mateo. A ver, espérate. Tú no me vendiste, ¿verdad? Mateo. No. Súbela, vámonos, ya, súbela. Ya, súbela, pues, vámonos. No, ayúdame. Cállate. Vámonos. Mateo. Compita, perdón que me metas así, güey. Perdón. Tiene que ver esto, güey. ¿Qué pasó? Chécale. Véngase para acá. Finalmente, y después de varios meses de espera, hoy dio inicio el juicio contra Gavino Gaona, supuesto líder del cártel de Sonora y presunto responsable de la muerte de Eliseo Hidalgo, presidente municipal de Álamos. ¿Cómo que lo van a juzgar si eso ya estaba cerrado? Señor Gavino Gaona, como acusado en este juicio, es mi deber advertirle lo que va a pasar en esta audiencia. Por lo cual le pido que por favor ponga mucha atención, ya que de eso depende el ejercicio de sus derechos y el resultado del fallo que este tribunal emita. ¿Me queda claro, señor Gaona? Sí, su señoría. ¡Suélteme! Si no me dices la verdad, yo voy a reunir todas las pruebas que tengo para denunciarte con la policía. Usted le robó la identidad a la esposa de Emiliano. No tengo la menor idea de lo que usted me está hablando. Yo creo que usted necesita... Mentira. Tú y tu marido, o lo que sea, le hicieron algo a mi sobrino. ¿Está usted loco o qué? ¿Sabes cuántos años te pueden dar por esto? Por favor, se lo ruego, dígame la verdad. Porfirio, nomás te estoy pidiendo que solo por hoy no salgan de la casa. Ya sé, ya lo sé. Ya sé que teníamos lo de la escuela de los niños, pero hoy no se va a poder hacer. Luego te explico, ¿sí?
Por favor, te lo estoy pidiendo, Porfirio. Nomás no... Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. A ver, dime, ¿qué pasó? ¿Sabes qué está pasando? Que todo va de mal en peor, Salas. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Me van a meter a la cárcel 6 años. ¿Cómo ves eso? Ay, ¿y quién te dijo que te van a meter a la cárcel 6 años? Estaba saliendo de mi casa y Ajá. ¿quién crees que estaba ahí? ¿Quién? Apareció Margot Guevara para amenazarme, que me va a meter a la cárcel porque ya se enteró que usurpamos la identidad de Camila y Emiliano, que sus sobrinos o no sé quién chicos eran. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es avisarle a Diego que Margot ya está descubriendo todo. Y por otra parte, ¿por qué te angustias? Tú no hiciste nada. Tú no los mataste, los asesinaron en un robo, mujer. Exactamente, pero por eso, ¿tú crees que la señora no me va a inculpar a mí del asesinato? A mí y a Diego, y nos va a meter no nada más por 6 años, nos va a meter toda la pinche vida a la cárcel. Esto es una emergencia. La señora Margot ya descubrió lo de la falsa identidad y Diego e Isabel pueden ir a la cárcel. Ya le dije que no sé dónde está mi compa. Ay, nomás necesitamos que nos digas dónde está y ya. Sí, por favor. Yo tiene su agenda, sus cosas que hacer. Yo qué yo no le llevo ni la agenda, Nomás ni sé lo que dinos está dónde haciendo. está, sale. Ayúdanos. Dinos, ¿dónde está? A ver, morrita. Mi compa está en Sonora. Fue con Circe. No tengo ni pinche idea cuándo regrese. ¿Usted no tiene llenadera, mija, o qué? Yo todavía no lo puedo creer. ¿Qué? Que estamos haciendo el amor en esta cama. Igual, ¿sabes qué? Ya somos como cualquier otra pareja. Bueno, no como cualquier otra, porque no creo que ninguna mujer ame a su hombre como yo te amo a ti. ¿Ah? ¿Será? Es en serio. Lo único que me preocupa es cómo lo voy a tomar Ramón y Felipe. Pero igual pretendo proponerles que ya se queden con el negocio allá. A mí lo que me preocupa, ya te dije, son los pinches colombianos. No, no te preocupes por ellos. Yo lo voy a arreglar. Nada va a arruinar nuestro plan. ¿Estamos? ¿Qué? Nos bañamos. ¿Por qué no te adelantas? Y yo quiero checar mi celular, que no lo he visto en todo el día. Ahí voy. Te espero, ¿eh? Sí. En la audiencia de hoy, su abogado defensor logró presentar pruebas contundentes donde Gabino Gaona no tenía conocimiento alguno del comportamiento ilícito de su socio. José Arturo Hernández, alias Joselito, se encuentra prófugo de la justicia y vinculado a cárteles de Costa Rica y México. Las audiencias contra Gaona continuarán en el día de mañana, donde su abogado defensor debe presentar las atenuantes que eximen su responsabilidad en el asesinato de Eliseo Hidalgo, cargo del que ya se ha declarado inocente. ¿Qué hace aquí? No pensé que me fuera a reconocer. Solamente nos hemos visto una sola vez. Fue en su casa. Cuando el atentado a su hijastro, don Eliseo. Yo sé quién es usted. ¿Y qué tipo de negocios tiene con Gabino? Ah, muy bien. Entonces vamos a romper con ese protocolo de las presentaciones, ¿le parece? Don Gabino me mandó para acá. Gabino está en una cárcel en Hermosillo. Él lo necesita. ¿Qué puede necesitar de mí? Nuestros negocios terminaron hace tiempo. Don Gabino quiere que usted dé unas declaraciones, unas entrevistas. Yo no entiendo muy bien de eso, pero de lo que se trata es de que usted convenza a la gente de que don Gabino no pudo haber matado a don Eliseo, su hijastro, el exalcalde. ¿Quién mejor, con credibilidad, que su mano derecha? Don Gabino no está jodido. Hemos hecho muy buen dinero dentro de la cárcel. Don Gabino tiene mucho dinero, hombres, armas. Y usted se puede llevar una buena tajada si coopera. Y usted y yo sabemos que don Gabino siempre cumple su palabra. Dile a Gabino que acepto. Si me brinda protección. Le dieron una medicina
medicina especial, ¿ok? Tú sabes que se la llevaron porque papá le dio una madrina. El imbécil de Diego se metió con